Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy hablaremos sobre los textos funcionales, ¿sí? Hay diferentes tipos de texto, hemos visto ya algunas clasificaciones y hoy vamos a hablar sobre los textos funcionales específicamente y sobre sus características internas y externas. Entonces, el contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre el concepto, como les adelanté, luego sobre las características externas de los textos funcionales, después sobre las características internas y finalmente sobre los tipos de textos funcionales. ¿Listo? Empecemos. ¿Qué son los textos funcionales? Los textos funcionales son aquellos en los que predomina la función apelativa del lenguaje. La función apelativa del lenguaje es esa en la que el emisor busca una reacción del receptor, busca que el receptor haga algo después de haber recibido el mensaje. También los textos funcionales son aquellos que usan el lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es aquel que se usa para explicar las cosas con objetividad de manera clara y precisa. Estos textos cumplen con una misión o un propósito específico, cumplen una función, por eso se llaman textos funcionales. Buscan explicar, persuadir, solicitar y referir. Ejemplos de textos funcionales son los currículums vitae u hojas de vida, también se les dice, mapas conceptuales, solicitudes de empleo, mensajes electrónicos, cartas formales, etc. Bien, ¿cuáles son las características externas de los textos funcionales? En primer lugar, tenemos que decir que las características externas son variadas y dependen de qué texto estemos hablando, porque los textos funcionales abarcan una gran cantidad de textos. Entonces, de acuerdo a la función que cumplan, ¿sí? Y a qué tipo de textos sean, estas características van a ser variadas. Sus características externas son dos, ¿ok? La primera es la extensión, ya que suelen ser breves. Como van directo al grano, suelen ser breves, a menos que la información a transmitir sea mucha. Por ejemplo, si un currículum vitae es de alguien que tiene muchísima experiencia y tiene muchísimos estudios, entonces se va a alargar, obviamente, pero no necesariamente porque todos los currículums vitae sean largos, sino porque esa información de esa persona específica es bastante, pero en general son breves y directo al grano. Y otra característica es el formato. Es variable y se ajusta a las necesidades de la comunicación. Lo que sí es importante decir es que no se usa el verso en este tipo de textos. Bien. Ahora, las características internas de los textos funcionales son las siguientes. En primer lugar, el lenguaje denotativo. Es decir, que estos textos tienen una expresión totalmente clara, precisa y directa. No dan lugar a ambigüedades, no es que puede ser de esta manera o de otra, no. O a connotación, no redundan, no dan palabreo, ni dan explicaciones o frases innecesarias. Van directo al grano. También poseen marcas discursivas, es decir, que son frases de cortesía que son utilizadas en algunos tipos de texto, como por ejemplo las cartas formales. Básicamente esas, en las que se da un saludo de cortesía. Estimado doctor Pérez, lo saludo atentamente o reciba un cordial saludo. Esas son marcas discursivas. Y atentamente o, por ejemplo, saludos cordiales son marcas discursivas de despedida. ¿Ok? Ahora, las palabras clave. En todo documento que sea un texto funcional, debe quedar muy clara la intención del autor con palabras como solicito, comunico, expongo. Esas palabras tienen que estar en todo el texto para que sea bien claro el objetivo de mi texto o de mi documento. Por ejemplo, en las solicitudes, no, solicitud número tal, solicito tal y tal cosa. ¿Ok? En los comunicados, por ejemplo, comunicado. Estimados padres de familia, a través de la presente se les comunica, se les informa tal o cual cosa. Entonces hay palabras clave
que siempre tienen que estar en todo el documento en algunos tipos de texto funcional. Otra característica es la adecuación, ya que el texto funcional de un tipo determinado debe usar vocabulario pertinente, de acuerdo con el cargo y las características del emisor, ¿sí? De quien escribe, la presentación, las marcas discursivas, etc. Cada tipo de texto funcional tiene características bastante fijas y no tan flexibles, de tal manera que cuando tú lo lees sabes qué tipo de texto es. La cohesión es otra de sus características. La cohesión es el cuidado que se debe tener en la redacción para evitar abordar temas diferentes en un mismo escrito. Es decir, que todo el texto tiene que referirse a una sola cosa. No puedes hablar de una cosa, empezar hablando de algo y luego terminar hablando de otra cosa o irte por las ramas. No pueden haber desviaciones en el tema. La coherencia también es muy importante. La coherencia es la continuidad lógica de la redacción, ¿sí? Es un orden de las ideas para que pueda tener sentido y pueda ser perfectamente entendido. Y finalmente la estructura. La estructura de muchos de los textos funcionales es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Veamos ahora los tipos de textos funcionales. Hay varias clasificaciones, yo he elegido la más sencilla, que son los textos funcionales escolares, que son herramientas de aprendizaje con las que se percibe de manera clara y concisa una información que es necesario comprender y asimilar. Los textos escolares funcionales o funcionales escolares son aquellos que me van a permitir poder entender mejor un tema y asimilarlo más fácilmente. Por ejemplo, los resúmenes, las síntesis, los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, etcétera, etcétera. Estos son los textos funcionales escolares. Luego tenemos los textos funcionales personales. Responde al interés particular de alguien que los dirige a personas que ostentan un cargo importante, ¿sí? Por lo que usan un lenguaje formal. Son, por ejemplo, los currículums vitae o las cartas formales a los organismos de gobierno, como les digo, a las municipalidades. Son cartas que nosotros dirigimos a personas que tienen algún tipo de poder y de las cuales necesitamos algo, por lo general. Y después tenemos los textos funcionales laborales o sociales, que son aquellos documentos que son circulados, expedidos o recibidos en oficinas, escuelas, empresas, comercios, dependencias de gobierno, etc. Y lo utilizan los directivos, los jefes, los empleados, la población en general, el gobierno. Sí, por ejemplo, cuando el colegio manda un comunicado a los padres de familia, es un texto funcional, social o laboral. ¿Sí? Porque está informando algo a los padres de familia. Cuando el gobierno hace o el poder judicial hace una notificación hacia alguien, también es un texto funcional social en este caso, ¿sí? Son cosas expedidas a las personas por una autoridad por lo general. ¿Listo? Bueno, chicos, y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y de dejarnos sus comentarios que nos gusta leer muchísimo. Y el día de hoy voy a saludar a algunos amigos que me han escrito. Estoy demorándome un poco en los saludos porque son muchísimos, me encanta. A ver, primero a Martín Garrido, que me desea suerte en el canal. Gracias por tu comentario, Martín. Un abrazo para ti. También quiero saludar a ITS Arqueri, que dice que muchas gracias porque entendió y también dice que es alumno de Trilce. Un saludo a los alumnos de Trilce, ¿sí? Y quiere que se suscriban en su canal. Después quiero saludar a Damaris, que dice que tiene 10 años y que le sirvió mucho el video. Hola Damaris, me alegra mucho que te haya servido el video y suerte en tus estudios. También quiero saludar a Sebaxom 16812411 que dice que gracias, que su profesora le recomendó el video. Muchas gracias por tu comentario, Seba, y me alegra que te haya servido. Y también finalmente a Misael, que dice ahí la tareita. Bueno, Misael, me encanta que uses, te lo explico para hacer tu tarea. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito.
Chao.